y la propiedad privada permite aprovechar esos recursos escasos porque ponen valor a los bienes, y los agentes económicos son los que los ponen en valor cuando los intercambian a través de esta otra figura que son los contratos. Bien, buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro canal Sol Streaming Online. Hoy día retomamos Ventana Legal. Recuerden ustedes que salimos todos los martes a partir de las 7 de la noche con su servidor, el abogado Robert Lobato. Hoy estamos con un invitado como todos los martes, nuestros invitados de lujo, siempre con la capacidad profesional que amerita y merece nuestro público de nuestro canal Sol Streaming Online. Estamos hoy en compañía del doctor Raúl Bravo Sender. Él es especialista en Derecho Civil, con más de 10 años de experiencia en el ámbito profesional. Actualmente también es maestro en diferentes casas universitarias de nuestra región de Ica, y pues creo que es la persona indicada y capacitada para poder hablar de los contratos y de la propiedad como bases del desarrollo económico y social. Doctor Robert, buenas noches. Buenas noches, gusto doctor. de tenerlo. Buenas noches, doctor Robert Lobato, un gusto, gracias por la invitación y felicidades por el espacio, por el programa, que es importante difundir el conocimiento jurídico. Sí, yo le agradezco, y eso es parte de lo que nosotros martes tras martes emitimos a través de Ventanas Legal. Doctor, el tema contractual, ya para ir de lleno a nuestro tema que el día de hoy nos depara, el tema contractual visto desde un ámbito constitucional, ¿cómo lo podríamos definir un poco para que la gente vaya entrando en sintonía de nuestro tema? Claro, claro que sí. En términos prácticos podemos mencionar que el contrato es un acuerdo de voluntades por medio del cual las personas lo que buscan es crear una relación jurídica, un vínculo, algo que los ate. Se suele confundir al contrato con el documento, con el papel, y un contrato no es un papel, no es un documento. Un contrato es un acuerdo de voluntades, por medio del cual las personas armonizan sus intereses. Ahora, que el contrato como acuerdo de voluntades quede plasmado en un documento es otra cosa, pero de que se puede hacer de palabra, se puede hacer de palabra, aunque claro, a estas alturas cumplir con la palabra empeñada, las personas toman sus precauciones, sus seguridades y prefieren probar su existencia por medio de un documento por escrito. Ahora, en términos constitucionales, la Constitución reconoce el derecho a la libertad de contratación en el sentido de que las personas son libres de poder autorregular sus relaciones jurídicas, pueden decidir si quieren celebrar un contrato o no, y con quién desean celebrar el contrato y en qué términos desean celebrar ese contrato. Es un derecho constitucional, ¿no? A pesar que es una institución que proviene del derecho civil, incluso desde Roma, porque es la principal fuente generadora de obligaciones, la voluntad de las personas, ha logrado un reconocimiento a nivel constitucional, incluso como una de las libertades sobre las cuales descansa el desarrollo económico, social, jurídico y político de una sociedad, ¿no? La libertad de contratación. Doctor, ¿por qué tocar este tema? Muchos de nuestros seguidores, al cual los invitamos vía la plataforma Sol Streaming Online, estamos en las diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y luego también de los programas ustedes pueden verificarlos en la plataforma de YouTube, que también los pueden ustedes revisar entrevista tras entrevista, detalle tras detalle. Nos preguntaban, doctor, ¿por qué tocar el tema de la propiedad y los contratos en el Perú? ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema, doctor? Es importante por lo siguiente. Si bien nuestra Constitución reconoce al régimen de economía social de mercado, es un régimen económico que básicamente se basa en la idea de cuanto mercado sea posible y cuanto Estado sea necesario, se parte de la premisa de que el desarrollo económico y social reposa en la interacción de los agentes económicos en el mercado.
y para que la interacción de los agentes económicos en el mercado, proveedores y consumidores, pueda funcionar, se necesita garantizar dos instituciones jurídicas, como son la propiedad privada y los contratos, ¿no? Entonces, desde el marco constitucional y desde el Código Civil y otras leyes, se garantizan estas dos instituciones jurídicas. La propiedad como derecho constitucional consagrado en el artículo 70 de la Carta Magna, y los contratos, ¿no? En el artículo 2 está consagrado uno de los derechos fundamentales de las personas, la libertad de contratación. Y en el capítulo económico también de la Constitución está reconocido el derecho de contratar con fines lícitos dentro del marco legal. Y en ese sentido, las personas necesitan que desde la ley se les garantice la propiedad privada, porque solo la propiedad privada garantizada desde la ley le genera incentivos a las personas para que puedan invertir, para que puedan emprender un negocio. Si la propiedad privada no está garantizada, las personas no tienen los incentivos para desplegar sus actividades económicas. Y con la propiedad privada, las personas pueden interactuar en el mercado. O sea, una persona que no es propietaria, ¿cómo puede disponer de algo? No puede involucrarse en el mercado a través de los contratos, ¿no? Entonces, lo que mueve el desarrollo económico, social, es el interés particular de las personas, ¿no? Desterrando un poco estas ideas un tanto populistas que parten de la premisa del bien común, del colectivismo, de hacer esta suerte de justicia social, que en el fondo son ideas trasnochadas que lo único que han generado es más pobreza en las sociedades. Lo que mueve a la sociedad es el interés particular, el individualismo, así en términos secos. Y no está mal ser individualista, no está mal pensar en el interés particular, eso es lo que mueve a la sociedad. El carnicero que vende carne en el mercado no vende carne porque se pregunte, pobrecita la gente, voy a ir a vender carne para que al menos tenga carne en su casa. Va a vender carne porque tiene un interés particular de generar ingresos. Y la gente que va al mercado a comprarle carne al carnicero no está pensando, pobrecito el carnicero, voy a ir a comprarle un poco de carne para que al menos tenga un ingreso el día de hoy. Va porque tiene un interés particular de repente de comer ese día un asado, un guiso. Pero bajo la premisa del interés particular, terminamos haciendo el bien común, ¿no? Claro. Siguiendo nuestros intereses particulares, terminamos cooperando con los demás a través de estas dos instituciones, la propiedad privada y los contratos. Sí, y esto, como usted bien lo refiere, ese acuerdo de voluntades entre las partes, pues se enmarca desde la formación de la familia, en el caso de quienes se casan, ¿no? Al momento de firmar el contrato, ¿no? Entre comillas. La sentencia. La sentencia, ¿no? En la cual quedan obligados en derechos y obligaciones. Desde el mismo taxi que uno toma, ya estás efectuando un contrato y un acuerdo de voluntades, ¿no? Indirectamente y diferente. Qué importante sí se enmarca el hecho de hablar de los contratos, porque hoy en día casualmente ahora se hablaba con esto de la inauguración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la forma y modo como han encaminado este tipo de contratos. No sé si doctor lo ha tenido de repente el gusto de conocer ese contrato que se estableció entre el Ministerio de Transportes y LAN, que me parece que era la ley ahí por partner, ¿no? Entonces, cuán importante es, porque no es solamente que se inauguren, la misma inauguración del puerto de Shanghái, una relación contractual fuerte, y el Perú justamente necesita el afianzamiento de contratos que permitan garantizar también facultades para el Estado. Ahora, la pregunta es, doctor, en este tipo de contratos que se establecen ya a nivel incluso entre países, en el tema de Shanghái, en el tema del aeropuerto, ¿son contratos en muchas veces que favorecen o no al Estado peruano? Claro, lo que pasa es que ahí ya entra lo que es la contratación estatal, las concesiones, y ya estamos pasando del ámbito privado al ámbito administrativo, ¿no? Entonces, los contratos administrativos tienen una dinámica distinta, en el sentido de que como una de las partes es el Estado, ahí, digamos, ya la contratación está predispuesta, ¿no? En el sentido de que las cláusulas ya están establecidas, incluso al contrato se le incorpora la normatividad del sector correspondiente,
y siempre el Estado va a procurar hacer prevalecer el interés común, los intereses nacionales, incluso de por medio existen recursos públicos que deben ser cautelados, ¿no? Ahora, el Estado, en el marco de la economía social de mercado, cumple un rol subsidiario. ¿Qué significa esto? Que en principio son los agentes económicos del sector privado los que deben promover el desarrollo económico. Ahora, a un empresario privado uno no lo puede obligar a desplegar una actividad económica porque de repente no es de su interés. Entonces, solamente en ausencia del sector privado el Estado entra de manera subsidiaria, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el gobierno, el Estado en los años 90? Empezó a vender sus activos, empezó un proceso de privatizaciones, vendió sus empresas y luego concesionó los servicios, ¿no? Entonces, estos servicios están concesionados en empresas, ¿no?, privadas, pero se sujetan al rol regulador del Estado. Otro de los roles que desempeña el Estado en el marco de la economía social de mercado es el rol regulador, ¿no? ¿Por qué? O sea, el Estado no se desprende. Si bien es cierto, estos servicios prestados al público están en el ámbito privado, son empresas privadas las que brindan estos servicios, el Estado cumple un rol regulador, fiscalizador, supervisor, sancionador, incluso de solución de controversias en el ámbito administrativo, imponiendo multas incluso. Y en otros rubros como saneamiento, electricidad, etcétera, incluso regula las tarifas, ¿no? Claro, efectivamente, usted hacía referencia a los organismos como Sinermin, ¿no?, o Citran y las diferentes instituciones que justamente funcionan como entes reguladores que el Estado los coloca con la finalidad, pues, de generar por lo menos estabilidad y tranquilidad social. Claro. Doctor, ¿cuál sería la función económica del derecho de propiedad? Claro, la propiedad privada es una institución jurídica fundamental, ¿no? Básicamente podemos decir que es la piedra angular de una sociedad, porque la propiedad privada genera incentivos en las personas. Lo que es de todos es de nadie, ¿no? Un ejemplo podemos ponerlo para poder graficar. Un campo de pasto. Bajo la lógica de la propiedad colectiva, lo que es de todos es de nadie. Van a ir los ganaderos con sus vacas a que pasten, es en ese campo de pasto, y lo que va a ocurrir es que los ganaderos van a procurar que sus vacas coman la mayor cantidad de césped, pero como no es de nadie en particular ese campo de césped, nadie va a tener el incentivo de resembrar pasto, y lo que va a ocurrir a largo plazo es que ese campo de césped se va a extinguir, se va a agotar. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? De que la propiedad colectiva no genera incentivos y no permite maximizar los escasos recursos. A la larga no va a haber césped, las vacas no van a tener donde pastar, las vacas se van a morir y los ganaderos no van a tener un negocio. Pero bajo la lógica de la propiedad privada, si hacemos propietario a uno de ellos de este campo de césped, este propietario va a decir, tú quieres que tus vacas coman aquí, tienes que pagar, porque nada es gratis, todo cuesta. Va a generar ingresos que le va a permitir ampliar la frontera del campo de césped, podrá establecer turnos, ¿no? Ya hoy día pastan aquí, mañana pastan allá, para que esta zona se recupere, se genere más césped, y va a haber más campo de césped. Van a haber más vacas que van a pastar y todos terminan beneficiándose. Entonces, la lógica del mercado, la lógica de la economía, nos dice que los recursos son escasos y la propiedad privada permite aprovechar esos recursos escasos porque ponen valor a los bienes. Y los agentes económicos son los que los ponen en valor cuando los intercambian a través de esta otra figura que son los contratos, ¿no? Entonces, la propiedad privada permite aprovechar los recursos cuando hace responsables a las personas. Ese es otro aspecto fundamental. La propiedad privada vuelve responsables a las personas, ¿no? Y de la propiedad se desprende la responsabilidad y de la responsabilidad se desprende la libertad también. En ese sentido, doctor, ¿cómo entonces podríamos relacionar a la propiedad privada con los contratos, efectivamente? Claro, son dos instituciones que van al unísono, ¿verdad? Porque esto lo explicó muy bien Ludwig von Mises, un economista austriaco de la Escuela Austriaca de Economía, cuando desbarató la tesis de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Cuando Karl Marx proponía la abolición de la propiedad privada de los medios de producción,
en el fondo lo que estaba promoviendo era una sociedad de pobres, porque al no haber propiedad privada, la gente no puede realizar el cálculo económico de invertir a largo plazo, y al no haber propiedad privada no se generan los intercambios, y al no haber intercambios no se generan los precios. Los precios son señales de información que le dicen a las personas cómo deben comportarse en el mercado, ¿no? Entonces, las personas no se guían mucho por las leyes, por las normas que dicta el gobierno, el parlamento. Eso a las finales ha quedado demostrado en el Perú con el fenómeno de la informalidad. Los informales son un claro ejemplo de que lo que se practica en el fondo en el Perú es el libre mercado. Los informales fijan los precios, son competitivos, están constantemente innovando a través de la oferta y la demanda, porque saben que si no son capaces de satisfacer las demandas de la gente, simplemente desaparecen del mercado. Entonces, con la propiedad privada, más bien las personas se proyectan a largo plazo. Pueden pedir un préstamo, pueden realizar un proyecto, pueden realizar una actividad económica y luego sus bienes los intercambian en el mercado a través de los contratos y así se van formando los precios de manera espontánea, ¿no? Entonces, a través de la ley de la oferta y la demanda. No se necesitó de ninguna autoridad, no se necesitó de ningún funcionario que planifique al mercado a través de mandatos imperativos por medio de las leyes. Simplemente el mercado ocurrió de manera espontánea por la interacción de los agentes económicos, cada uno de los cuales siguiendo sus particulares intereses. Entonces, ¿podríamos hablar allí de una libertad de contratación, doctor? ¿Las personas son libres de contratar o el Estado también te pone parámetros, restricciones? Sí, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque escuchamos muy frecuentemente, y esto a los constitucionalistas les gusta decir mucho esto, de que ningún derecho es absoluto, todos los derechos son relativos y que en tal sentido admiten limitaciones. Esta idea es un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque desde el momento que permitimos que un funcionario, un legislador, le ponga límites a nuestros derechos, los derechos ya no son nuestros, ya no nos pertenecen, porque estamos permitiendo que un funcionario, un burócrata, un político defina qué cosa es nuestro derecho. Entonces los derechos ya no son nuestros. Ahora, los derechos están para que sean ejercidos. La propiedad, los contratos y tantos otros derechos. Son las personas las que definen su derecho, su contenido y hasta dónde pueden llegar. Ahora, obviamente, uno ejerciendo un derecho, si de repente en ese proceso alguien se siente vulnerado, puede reclamarnos, que nos reclamen, ¿no? Oye, mira, tú me estás perjudicando a mí. Bueno, ¿de qué manera te estoy perjudicando? Podemos llegar a un acuerdo, podemos solucionar nuestro conflicto de manera autónoma. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, están los tribunales de justicia, quienes resuelven sobre la base de principios. Pero de ahí a que la ley esté poniendo límites a los derechos, en el fondo es una idea peligrosa porque ya no son derechos, son dádivas, son prerrogativas. Y nosotros no le debemos nada al gobierno, no le debemos nada al funcionario, al legislador. La función de la ley no es definir los derechos. La función de la ley es ponerle límites al gobierno, al burócrata, al funcionario, para que no invada los derechos y las libertades de las personas. Pero que al final son ellos quienes nos ponen los límites a las personas, de acuerdo a la potestad que nosotros le damos, ¿no? Se han invertido los roles, porque en realidad la razón de ser de la ley, la razón de ser del gobierno y del Estado, como surge modernamente el Estado moderno, era para garantizar un orden en el cual cada persona tome sus propias decisiones, no para que un funcionario nos venga a decir lo que tenemos que hacer y hasta dónde nos está permitido crecer. Qué importancia el tema, realmente este tema de la propiedad, porque en efecto ese análisis que efectuó el doctor Bravo Sender, ¿no? Efectivamente, ¿no? Desde el momento de que uno adquiere una propiedad, afianzamos el tema del cálculo político también afianzado en la oferta y la demanda. Cómo se encuentra el mercado, ahí en ese sentido yo planteo un precio, ¿no? Y hablando de precio, doctor, ya que la gente nos ha escuchado hablar sobre el tema de la propiedad, no hablar del tema contractual, el derecho de la propiedad privada se ve vulnerado, doctor, con estos contratos o con este, digamos, justiprecio que el Estado te coloca cuando expropia algunas propiedades. Bueno, el justiprecio es una idea que básicamente... creada, ¿no? Fue creada.
finalmente, para darle continuidad. Claro. ¿Qué es el justiprecio? El precio justo, como le quieren llamar, incluso existe una figura en el Código Civil que es la lesión, ¿no? Cuando no existe equidad en las contraprestaciones. Esta idea del precio justo, Santo Tomás de Aquino ya lo había dicho en su oportunidad, que el precio justo es aquel que acuerdan las partes de común acuerdo. O sea, y esto parte también de la denominada teoría subjetiva del valor. En realidad las cosas no tienen un valor objetivo. Somos nosotros las personas quienes les asignamos valores a las cosas de acuerdo a nuestras necesidades temporales. O sea, no tiene sentido que dos personas intercambien dos cosas de igual valor. Yo no doy 100 para que a cambio me den 100. Eso no tiene sentido, porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Las personas intercambian cosas que valoran de manera subjetiva. De tal manera que si, por ejemplo, una persona está dispuesta, no sé, a dar 100 soles por una botella de agua, ¿quién puede decir que ese es un intercambio justo o injusto? Solamente esas personas de común acuerdo. Esa persona valora más la botella de agua que los 100 soles que está dispuesta a dar a cambio. Las personas deciden celebrar un contrato cuando sienten que de por medio están ganando algo, cuando creen que han hecho un gran negocio, ¿no? Eso es lo que los impulsa a celebrar contratos. Pero después cuando ven, no, si no voy a ganar o es lo mismo, no celebran contratos. Entonces, esta idea del justiprecio en la expropiación, bueno, ya hablando de la expropiación, en el fondo, pues, es ya la extinción del derecho de propiedad, ¿no? La Constitución lo permite, pero bueno, ya... Es la contraparte, doctor, ¿no? Es la contraparte realmente a esa defensa del derecho de propiedad al plasmar esta figura de expropiación. Y esto, doctor, porque justo el desarrollo en Lima, sobre todo en diferentes distritos de Lima, con el desarrollo de este megaproyecto de los metros, la línea 2, 3, 4, en donde pues se ven que algunos ciudadanos se ponen de acuerdo con el Estado, les expropian, pero algunos no. Y usted me hablaba hace poco de cómo es en China, por ejemplo, cuando la persona no quiere venderle al Estado, por más que le plantee un justiprecio, ¿no? La diferencia, Claro. que finalmente el Estado determina. Claro, el tema es que acá en el Perú la expropiación no se discute, ¿no? Porque conforme al artículo 70 de la Constitución, la expropiación es por ley y solo puede fundarse en dos causales, la necesidad pública o la seguridad nacional. El tema de la expropiación no se discute. Lo que sí la persona expropiada puede discutir en la vía judicial si no se pone de acuerdo con el Estado es el precio, ¿no? La Constitución habla de una indemnización justipreciada. Ahora, el término indemnización alude a que en el fondo de por medio hay un daño, ¿no? Porque indemnización es porque hay un daño de por medio. Una indemnización justipreciada, entonces, pero si la persona no se siente satisfecha, puede discutirlo en la vía judicial, ¿sí? Pero, o sea, finalmente ya le cambia todo el esquema, pues, ¿no? Porque una persona que tenía su vida hecha en un lugar, ya le cambia su esquema de vida, sus costos, sus relaciones jurídicas, su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un daño de por medio, ¿no? En China, ¿qué ocurría? Ya, el gobierno expropiaba y alguna persona se negaba, se resistía, ya no te expropiamos, ¿no? Y fundamentalmente con el boom de la infraestructura que está ocurriendo en China, carreteras inmensas, etcétera, construyen la carretera y en el medio de la pista ahí queda la casa de quien se negó a ser expropiado, lo que le llaman las las casas clavas, enclavadas ahí en medio de la autopista. Y ya, bueno, finalmente, ¿qué le queda a esa persona? Ya no va a vivir en medio de la pista, los carros pasando por la puerta de su casa, ya... Obligada a vender, indirectamente. Así es. Doctor, entonces aquí es aceptada el justiprecio o la expropiación por el Estado, quieras o no quieras, la persona está obligada a vender, sí o sí, por el desarrollo de una obra de impacto social. Claro, lo que pasa es que en el fondo la expropiación es el despojo físico de la propiedad. Eso ya no se discute, ¿no? Ya es la anulación, es la extinción de la propiedad para la persona expropiada, ¿no? Lo que sí se discute en la vía judicial es la indemnización justipreciada, el valor. Ya ahí tendrán que intervenir peritajes, etcétera, y otros factores para determinar el valor, y eso ya lo determina el juez. Pero hay otra clase de expropiación, que no está regulada en la Constitución y que a nivel jurisprudencial sí ha sido objeto de pronunciamiento y a nivel de la doctrina
lo que se conoce como la expropiación indirecta o regulatoria. Que ¿por quién ha habido ese pronunciamiento, doctor? Eso lo dejamos para la siguiente parte, después de la pausa. Entonces nos vamos a una pausa. Bueno, vamos a hoy inaugurar las pausas aquí en Ventana Legal. A ver si producción me confirma para irnos a la pausa. Listo. Ahí creo que era para ir. Nos vamos a la pausa y punto, ¿no? La tía. Es que es la tía. Del mar a nuestra cocina. De nuestra cocina, con cariño y tradición, a la mesa. En el corazón del ex terminal pesquero encontrarás ceviche, chilcano, chicharrón de pescado y muchos antojos más, preparado por los expertos. No hay iqueño que no haya probado el ceviche de la tía. Aquí, comer no es rutina, es memoria, es encuentro, es una costumbre que sabe a casa. Por eso yo prefiero la tía. La tía toda la vida. La tía, mis respetos. Elige tradición, elige calidad, elige sazón, elige la tía. La tía. Es que es la tía. Del mar a nuestra cocina. De nuestra cocina. Bien, volvemos ya luego de una pausa. Había quedado pendiente, doctor, una pregunta, ¿no? La importancia entonces dentro de este tema de la oferta y la demanda, ¿no? Pero antes también tenemos una pregunta, a ver si producción nos ayuda para que nuestro invitado la pueda absolver. ¿Sí? Y si soy empresaria en Huacachina, ¿cómo saneo una invasión de dunas? No, bueno, estamos hablando pues de bienes intangibles, ¿no? Respecto de los cuales no se pueden ejercer derechos de propiedad privada, pues, ¿no? Entre comillas. Así doctor, es, porque... son bienes de dominio público y los bienes de dominio público no son susceptibles de apropiación privada, pues, no más aún estando de por medio que son bienes intangibles, ¿no? En los cuales también interviene el tema del medio ambiente. Doctor, y el patrimonio. De repente volvemos y a la pregunta efectuada por quienes nos ven a través de las redes sociales es ¿cómo ha crecido el desarrollo económico en gran parte de Huacachina, pero sus alrededores, y cómo ha afianzado la propiedad privada, que es el tema que estamos hablando en cierto sector, ¿no? Que a veces de repente vamos a tocar ciertos temas bastante delicados, pero a veces eso pasa por resoluciones administrativas de los ministerios, de algunas instituciones municipales o gobiernos de turno que permiten, porque como usted bien lo refiere, el tema de la intangibilidad, la protección, patrimonio cultural, hace poco hemos tenido en las líneas de Nazca, ¿no? En los intereses personales, que ya lo tocaremos en otro momento, doctor. Pero yo entiendo la lógica del ámbito privado, ¿eh? O sea, ahí están los recursos y no se pueden aprovechar por estas normas que constituyen un candado y se están perdiendo las cosas. Si hay un sector privado que quiere poner en valor esos bienes, bienvenido. Ahora, yo entiendo que el Estado cumple un rol garantista también porque hay leyes de por medio que protegen ciertas reservas, recursos naturales, patrimonio cultural, medio ambiente, etcétera. Pero, o sea, el Estado también está de brazos cruzados porque no tiene la capacidad para invertir, poner en valor eso. Entonces, tiene que haber el concurso del sector privado de todas maneras, ¿no? Para que ponga en valor esas cosas. Desafortunadamente, estas normas obstaculizan la inversión privada y la inversión privada finalmente se va abriendo paso en medio de esta selva de legislación que no come ni deja comer, porque son normas que constituyen entrampamientos legales y ahí están las cosas, perdiéndose. ¿Qué es lo que se promueve? La informalidad, la ilegalidad, luego vienen las sanciones y todo eso. ¿Por qué? Por toda esta lógica colectivista que no permite que el ámbito privado se desarrolle. Eso sí, realmente resulta bastante preocupante por intereses personales, a veces se dejen de lado proyectos importantes. Que en el fondo son normas mercantilistas, ¿eh? Pero ya de eso podemos hablar en otra oportunidad, porque como quien dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Toda esta legislación en el fondo es mercantilista, en el sentido de que las leyes no son generales, iguales para todos.
¿Qué es lo que ocurre? Entra un gobierno, este es nuestro momento, tenemos que legislar para nuestro sector. Entra otro gobierno, cambia todo el esquema de normas y un sector claro es el tema de las contrataciones con el Estado. A cada rato cambian la ley de contrataciones con el Estado. Entonces es penoso, ¿no? No hay políticas realmente afianzadas, políticas de Estado son las que deberían de plantearse en el tiempo y no de gobierno, porque el gobierno finalmente se va, Así es. ¿no? Y por eso que a veces se pierde el generar desarrollo en el país. Doctor, y hablando el tema contractual, los contratos ley que se colocaron en nuestra Constitución con la finalidad de fomentar esta dinámica económica y generar la expectativa por no solamente en el ámbito nacional, sino internacional, por el ámbito privado, ¿no? De poder contratar con el Estado peruano. Claro, lo que pasa es que se implementaron estas figuras de los contratos ley con el propósito de brindar seguridades a la inversión privada, nacional o extranjera, ¿no? Pero fundamentalmente la extranjera, porque el Perú en su momento, en los años 90, lo que buscaba era atraer inversión privada, inversión extranjera, ¿no? Entonces se le dijo a los inversionistas, aquí ustedes van a gozar de todas las seguridades, puede que cambie el marco jurídico, pero por estos contratos ley se congela la normatividad para ustedes, porque eso es lo que busca el inversionista. Seguridad. El inversionista lo que busca es seguridad, estabilidad, que no estén cambiando las reglas de juego para poder proyectarse a largo plazo en su inversión. Ahora, en el fondo ocurren estas figuras, y a propósito, retomando el tema de la expropiación indirecta o regulatoria. La expropiación indirecta o regulatoria es una figura por medio de la cual, si bien no hay un despojo físico del derecho de propiedad, porque es más, la persona sigue siendo propietaria del bien. ¿Pero qué regula? ¿Qué es lo que ocurre? Como consecuencia de la actividad regulatoria del Estado, del gobierno, en todos sus niveles, en todas sus instancias, la persona, a pesar que es propietaria, ya no puede ejercer plenamente los atributos del derecho de propiedad, cuáles son usar y disfrutar fundamentalmente. Porque ¿de qué le vale ser propietaria de algo si ya no puede ejercer plenamente los atributos del derecho de propiedad? Entonces, el Estado, el gobierno, en todas sus instancias, a menudo expropia indirectamente el derecho de propiedad de los agentes económicos. Y esto fundamentalmente ocurre en el ámbito de la inversión privada extranjera. Por eso, cuando un inversionista extranjero que viene al Perú realiza una inversión fuerte, siente que el gobierno le está expropiando como consecuencia de su actividad regulatoria, termina demandando al Estado peruano ante los tribunales arbitrales internacionales, como el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Y ahí terminan condenando al Estado peruano a que pague fuertes sumas de indemnización a este inversionista extranjero que se ha visto expropiado indirectamente. Doctor, ¿y en el tiempo ha funcionado estos contratos leyes, sobre todo en el desarrollo económico del país, o nos ha perjudicado? Porque lo que se buscaba, ¿no? La naturaleza de este contrato ley era efectivamente generar, digamos, inversión en el país, pero no, como usted lo dice, que nos estén condenando a cada momento con indemnizaciones que no son pues 1.000, 2.000 soles, son millones y millones. Entonces, en el tiempo, ¿usted consideraría de repente alguna modificación a esa normativa plasmada en nuestra Constitución? Yo considero que en el fondo debe promoverse el libre mercado, pero si hablamos de libre mercado es autorregulación. Entonces, por ejemplo, el Perú empezó a celebrar una serie de tratados de libre comercio. Ya el solo término tratado de libre comercio ya no es libre comercio, es un comercio regulado. El libre comercio en realidad se funda en la idea de la autorregulación de los agentes económicos, que no hayan aranceles, que se permitan las libertades económicas de contratar, de trabajar, de invertir, etcétera, y dejar que los agentes económicos promuevan el desarrollo. Las personas son lo suficientemente inteligentes para saber en qué invertir, en dónde invertir, generando empleo y trabajo. Entonces, cuando el gobierno mete sus narices en estos ámbitos, lo único que genera son distorsiones. Pero cuando hablo del gobierno, no me estoy refiriendo al Estado, sino al conjunto de personas que eventualmente tienen el poder y usan a la ley y al aparato estatal para otorgarse privilegios. De ahí que mayoritariamente nuestra legislación en el Perú es una legislación mercantilista, es una legislación pensada para favorecer a ciertos sectores económicos. No se legisla para la generalidad, se legisla para ciertos grupos de poder político y económico. Desafortunadamente en el Perú
a los empresarios, a un gran sector de empresarios, no les gusta competir en el mercado. No quieren innovar, no quieren mejorar, no quieren someterse a las reglas de la oferta y la demanda, no quieren someterse al consumidor y al usuario, que es el que finalmente termina premiándolos o castigándolos si es que son capaces de satisfacer sus necesidades. A la gran mayoría de empresarios mercantilistas les gusta más bien competir en el mercado político, prefieren estar detrás de un funcionario, de un congresista, de un ministro, para obtener de ellos una prebenda, un beneficio, un contrato, un reglamento que los favorezca para eliminar a la competencia. Justamente esto le preguntaba, doctor, por el tema de los famosos peajes, por ejemplo, en Lima, ¿no? De que al poder afianzar con la autoridad política un acuerdo, pues prácticamente ahorcan, ¿no? Encierran al Estado, las ciertas circunscripciones del Estado, en obligarlos a que puedan pagar a veces sumas exorbitantes, ¿no? Yo siempre refería de que cómo es posible, ahorita el peaje nada más Kobe-Perú, que es cuando uno se va a Lima, mes tras mes o año tras año, ahorita estamos pagando cerca de 20 soles por vehículo. Entonces, justamente, ¿cómo podríamos o cómo podría ahí el Estado tratar de mejorar esta dinámica contractual? De repente, por eso le refería a una modificatoria en el contrato ley. ¿Usted cree que de todas maneras es necesario esa fórmula plasmada dentro de No, o la sea, Constitución? ningún contrato es inmodificable, ¿ah? O sea, todo contrato es susceptible de ser modificado, porque pueden cambiar las circunstancias y finalmente el contrato puede ser revisado, puede ser modificado. Ahora, el hecho de la idea de que el contrato es ley entre las partes es que una vez suscrito, el contrato obliga a las partes, se deben cumplir las obligaciones. Pero si cambian las circunstancias, el contrato se puede revisar, se puede modificar, pero también debe reposar en el común acuerdo de las partes, obviamente, ¿no? Ahora, finalmente, respondiendo a la anterior pregunta, haciendo un balance de todo este programa de reformas económicas que se implementaron en los años 90 con la nueva Constitución, aunque las principales reformas fueron antes de la Constitución del 93, ¿ah? En el 79. O sea, durante los 2 primeros años de Fujimori se implementaron las principales reformas y luego, claro, otras parcialmente, ¿no? Pero en sí, haciendo un balance, yo creo que ha sido favorable el tema de la desregulación del mercado, el tema de las privatizaciones, el tema de la atracción de la inversión privada extranjera para promover empleo, la celebración de tratados de libre comercio, la promoción de ciertos sectores económicos. Hay espacios de libre mercado, no podemos negar que nuestra economía es mercantilista, pero haciendo un balance creo que ha sido favorable. Hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir, nada es perfecto, pero tampoco podemos perder todos estos años que han significado un sacrificio para los peruanos, con esta idea de dividir a los peruanos entre ricos y pobres, que porque ellos sí, porque ellos no, vamos a perder todos estos años que han significado un sacrificio para los peruanos bajo estas ideas trasnochadas de nueva constitución, etcétera, etcétera. O sea, pongámonos a pensar, tenemos más bien que seguir insistiendo con el modelo económico de libre mercado, abrir al Perú al ámbito internacional, atraer inversión nacional y extranjera, que es la que genera el empleo para que la gente salga adelante y se logre desarrollar. Ese es el camino, y concluyo con la siguiente idea. Para poder sentar las bases del desarrollo económico y social de una sociedad, reitero, estas dos instituciones, la propiedad privada y los contratos, son fundamentales. Bien, muchísimas gracias, doctor Raúl Bravo Sender. Y no se olviden, a todos quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales en Facebook, TikTok, Instagram, que también pueden ustedes revivir los momentos más importantes de todos los programas a través de nuestra plataforma YouTube. Pueden ustedes ver los programas Sin Libreto, Dime Algo, Ventana Legal, Juventud Más Sabe, Entre Notas y próximamente 24/7, Pulso Ambiental y Creciendo. Programas que se van a ir visualizando en esta plataforma Sol Streaming Online. Doctor Raúl, palabras finales para nuestro público que el día de hoy nos ha sintonizado. Sí, claro que sí, en efecto. Muchas gracias por la audiencia. Sigan el programa, el doctor Robert Lobato, doctor abogado bien entusiasta, preocupado por promover estas ideas jurídicas en la comunidad. Y nada, seguir con nuestras actividades, a su servicio, claro que sí.
Bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido para ustedes el abogado Robert Lobato, todos los martes aquí en su programa Ventana Legal. Muchísimas gracias. Nos vemos el otro martes. Buenas noches.